Hola, mi nombre es Elena y estás en el canal Elena's Crochet. Bueno, pues vamos a realizar este top que va con una trenza tejida en la parte delantera y en la espalda. Y que, bueno, yo creo que con este tipo de trenza podremos hacer los dos tops que os enseñé hace unos días en mis redes sociales. Os preguntaba si el 1 o el 2 va ganando un poco el número 1, que es la versión un poquito más de verano, más de entretiempo, el otro es con cuello alto, más de invierno. Al final voy a hacer los dos porque realmente son muy similares, simplemente es cambiar el material y bueno, y poca cosa más. Entonces, vamos a empezar por el 1, pero sí os comento que no tengo el material necesario para este tipo de prenda. Ahora mismo me es imposible conseguirlo, además porque está todo cerrado. O sea que estamos ahora mismo como con 14 días que no podemos abrir tiendas ni nada. Yo tengo una tienda y tampoco la puedo abrir, así que me tengo que conformar con lo que me pilla que tengo a mano aquí en casa. Y lo estoy haciendo con este tipo de lanita que, bueno, el grosor sí es similar al de la foto, al top de la foto. Y bueno, ya sabéis que tenéis que hacerlo, si queréis hacerlo así para entretiempo, con otro material, con un algodón con un grosor similar a esta lana. ¿Vale? Después, este lo haré completo. El número 2 haré, ya sabéis cómo se hace la trenza por este vídeo, así que en el segundo vídeo que haga para grabaros el segundo top no repetiré este paso. Tendréis que volver a este vídeo para saber cómo se hace la trenza y os haré lo que cambia, que es la parte del cuello y el cuerpo. ¿Vale? Simplemente os haré una muestra, no voy a volverlo a tejer porque no tengo material, básicamente es por ese problema. Pero bueno, entenderéis fácilmente cuál es la diferencia y cómo se hace porque es muy similar a este, ¿eh? Cambia la puntada, pero lo que es el centro se haría igual. Bueno, pues este lo voy a trabajar, como os digo, con lo que me ha pillado que tengo ahora mismo aquí, que me ha venido justito. Y bueno, se llama Sevillas de lana urbano. Esta madejita trae 80 gramos, 119 yardas, 109 metros. Recomienda aguja del 5-6. La vamos a trabajar con la aguja del número 10 en principio para hacer la trenza. Ahora veréis por qué. Si no se queda el punto muy apretado. Tenemos que trabajarlo con una aguja mayor a la lana que utilicemos para que no se nos quede muy ajustado porque esto es punto tunecino y si no se nos queda muy ajustado. La cantidad que necesito de material en total, tanto de las trenzas como del resto que vamos a tejer, que voy a tener que utilizar otro tipo de lana para continuar, que va a ser, va a ser esta, que es la que tengo ahora mismo, que tiene un grosor similar y que me va bien en tono, que es también de lana urbano, se llama Carmen, ¿vale? Bueno, pues porque me haga bien el contraste del color, porque me encantaría poderlo hacer todo entero en el mismo tono, pero no tengo lana suficiente. He tenido para hacer las dos trenzas nada más, así que el resto del cuerpo lo tendré que trabajar en esta tonalidad. Esta lana con la que he hecho la trenza viene así como mezclillada, ¿vale? Y bueno, pues lo que os digo, es lo que me ha pillado que tengo, pues como lo tengo que hacer. Yo creo que incluso puede quedar hasta bonito al final. Y bueno, necesitamos eso, la agujita número 10, una tijerita, 1 metro, para ir midiéndonos, porque nos tiene que quedar lo que es la parte del cuerpo, más un poco más para las mangas. Yo lo hubiera hecho un poco más largo, pero el tema del material es lo que me ha impedido poderlo hacer el tamaño. De todas formas, bueno, pues nos adaptamos a lo que hay. Ya sabemos que si lo queremos más, que nos quede más abajito del brazo, es hacerlo más largo, simplemente. El tipo de trenza. Esta trenza me mide a mí, para que os hagáis una idea más o menos de cómo puede quedar, que incluso puede que quede bien, ¿eh? Mide 85 centímetros de largo, ¿vale? Y vamos a empezar haciendo eso. Tenemos que hacer dos trenzas como esta. ¿Veis? La empezamos, hacemos 2 tiras y luego al terminar, como lo vamos a ir cruzando, lo vamos a unir aquí. Ahora, como os voy a hacer la muestra, vaya a ver cómo se hace, que es súper fácil además.
Mirad, esta que aún no la he cruzado, para que veáis lo que tenemos que hacer. Vamos a tejer una cantidad de puntos que sea múltiplo de 2. Yo aquí he trabajado 24 puntos. He montado 24 puntos, he trabajado 4 hileras con los 24 puntos y luego he dividido. Y he continuado trabajando solo 12 al largo que he querido y luego he retomado aquí, he añadido aquí lana y he continuado la otra tira. ¿Vale? Ahora me faltaría unirla aquí y completar las 4 hileras que me faltan del final, igual que al principio. Pero antes de eso, lo que vamos a hacer es hacer la trenza. Y la trenza se hace simplemente cruzando. Vamos haciendo así y vamos cruzando. Y cuando tengamos la trenza, ahora sí retomamos aquí y completamos los 24 puntos. Los 12 que tenemos y continuamos con los otros 12 y trabajamos las 4 hileras para completar. ¿Vale? Tengo esto aquí a terminar para hacerlo con vosotros. Pero antes voy a enseñaros cómo se hace esta parte. Y os digo medida de lo que tenemos que tejer. De esta forma, mira, cada tira, o sea, una vez que trabajemos las 4 hileras, que no me cabe aquí la imagen para que lo veáis bien. Una vez que trabajemos las 4 hileras de los 24 puntos, que es trabajar así 6 centímetros, una vez que tengamos los 6 centímetros de las 4 hileras, trabajamos con los 12 puntos nada más, un total de 66 centímetros, más los 6 centímetros que nos faltarían al final. ¿Aquí por qué mide más? Pues porque no está hecha la trenza. Una vez que esté hecha la trenza ya habéis visto que se acorta un poco. Aquí ya lo tengo yo acortado. Al estar trenzado se nos reduce el tamaño. Pero bueno, ya sabéis que tenéis que tejer 6 más 66 más 6. Por si estáis utilizando otro material. O la medida que os venga bien a cada uno. Aquí el total... No, pues no se acorta tanto porque después se estira el tejido. O yo lo estoy estirando mucho. Nos puede medir en total unos 85 centímetros. ¿Sí? Vale, pues vamos a empezar. Os vuelvo a dar medida porque antes estaba como encogido el tejido, ¿vale? Eran 66 sin estirar, pero si lo acoplamos bien y lo estiramos bien, nos va a dar 74. Tenemos que tejer estiradito 74 y en su posición que se queda así más encogidito eran los 66. Pero es mejor que lo estiréis y contéis y midáis de esa forma, que serían 74 más las 4 filas del inicio y las del final. Para hacer la trenza vamos a trabajar en punto tunecino y vamos a montar la trenza en el tamaño que yo la tengo, son 24 puntos. Yo voy a haceros una muestra con menos puntos, ¿vale? Yo voy a montar solo 12, la mitad, pero tened en cuenta que tenéis que montar 24. Empezamos haciendo el nudo de inicio y como tenemos que tener 24 puntos, solo vamos a hacer 23 cadenas. Yo voy a hacer 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La 12 la tengo aquí en la aguja. Vosotros tenéis 23 cadenas más la 24 de la aguja. Y ahora vamos a ir entrando en cada cadeneta y sacando, la hebra. Tenemos que tener 24 al final aquí. Ahí tengo yo 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vosotros tenéis que tener 24. Y ahora empezamos a trabajar el punto tunecino. La primera la cerramos sola. Y a partir de aquí cogemos hebra y vamos cerrando de dos en dos. Vale. Pues esta es la primera vuelta. Así tenemos que hacer 3 más. Tenemos que tener un total de 4 o si queréis 5. Yo lo voy a hacer de 4. Primer punto yo lo tengo aquí. O sea que aquí no me meto. Me voy al siguiente espacio. Veis que tenemos unos huequecitos entre punto y punto. A ver. Que lo quiero poner que se vea bien. Y luego tenemos como unas lazaditas. ¿Veis? Bueno, pues nos tenemos que meter en las lazaditas. Atravesarlas. No nos metemos en los espacios, nos metemos en las lazaditas. Como en medio del punto. Aquí tengo uno, me meto en medio. Voy sacando las hebras. Antes las hemos sacado de las cadenas y ahora las sacamos de aquí. Y así vamos sacando los 24. Y este último está aquí. Son estas dos hebritas. Vale, tenemos de nuevo los 24 puntos. Este primero lo cerramos solo y los demás vamos para atrás de dos en dos. La segunda vuelta voy a la tercera. Este primero ya lo tengo aquí, entonces no me tengo que meter ahí. Me meto a partir del siguiente. ¿Veis? Y este último que está aquí en estas dos últimas hebritas. De nuevo, cerramos uno y vamos de dos en dos. Hacia atrás de dos en dos. Tenemos ya 3 vueltas hechas y tendríamos que hacer una más, ¿vale? Yo no la voy a hacer. Tendríamos que hacer una o dos más, si queréis esa anchura. Y ahora viene cuando tengo que partir en dos el motivo para poder hacer la trenza. Entonces yo, como tengo 12, voy a trabajar 6. Vosotros trabajáis 12. Tenéis 24, trabajáis 12. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya tengo mis 6. Y aquí quedan los otros 6 pendientes para después terminar. Aquí cerramos 1 y vamos para atrás de 2 en 2. De nuevo. Este primero, acordaros que lo tenemos aquí. Nos vamos al segundo. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6.
Cierro uno y voy para atrás. Esto es bastante fácil, ¿eh? Pues vamos haciendo así una cantidad de vueltas, que en mi caso han sido 64 vueltas así, con los 12 puntos nada más. Y luego he retomado el otro lado y he hecho otras 64 vueltas. Venga, voy a hacer una más, para que veáis cómo queda el punto. Queda muy similar al punto 2 agujas. ¿Vale? Pues lo único que tenemos que hacer es esto, continuar tejiendo 64 vueltas. Añadimos aquí. Voy a añadiros, venga, este que tengo aquí el resto. Tenemos que tener cuidado que este está cogido, entonces empezaríamos a trabajar en este siguiente. Me voy a meter en medio por añadir ahí la lana. Cuando tengamos aquel lado con 64 vueltas, añadimos la lana en este lado. Y tenemos que trabajar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues he amarrado mal, un momentito. Me tengo que venir aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sí. Entonces me meto en este huequecito mejor. Ahí. Y ya nos vamos al primer punto. Y vamos sacando 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 que está aquí detrás. Y repetimos, cerramos 1 y de 2 en 2. ¿Veis? Este está trabajado, nos vamos al siguiente. Ya tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro 1 y voy de 2 en 2. Y voy haciendo vuelta y creciendo. Cuando termine una, hacemos la otra. Lo que os digo, 64 vueltas he hecho yo así. Una vez que lo tengamos, lo que tenemos que hacer es la trenza. Entonces cogemos nuestra pieza y vamos haciendo la trenza. Cruzamos. Venga, os digo los cruces que yo voy a dar. 1, 2, lo voy colocando bien. 3, y 4. Creo que en el otro he dado 4 también. Voy a comprobarlo. 2, 3. No, he dado 3. He dado 3 porque si no se queda muy encogido. Pues serían 3 nada más. 1, 2 y 3. 1, 2 y... No. A ver. Que me queden los dos lados iguales. Sí, he dado 4 cruces. Al final. 4 cruces. Lo vamos acoplando. Bien estiradito. ¿Vale? Y ya tenemos la trenza. 4 veces he cruzado. Nos queda al final 1, 2 y 3. Se quedan 3 cruces, pero hacemos 4 veces el giro.
Y ahora, aquí vamos a empezar a unir esta parte. Entonces aquí lo que hacemos es retomar el punto que habíamos dejado ahí en espera y vamos a trabajar. Primero los 12 puntos. Tengo aquí uno, o sea que este no lo trabajo, me voy al siguiente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de un lado y el otro lado, que son otros 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya tengo mis 24 puntos metidos en la aguja. Y 12. ¿Veis? Tienes que tener cuidado de enganchar aquí para que no se os vayan a acabar ningún punto. Y vamos cerrando el primero solo y de dos en dos. Y el último. Ya se nos queda unida la trenza por ahí, ¿veis? Tenemos una vuelta hecha. Pues vamos a hacer 3 más para tener 4 en total. 4 o 5. Yo hago 4 porque no tengo material. Podéis hacer 5, podéis hacer 6. No más porque en la imagen no se ve que tenga... En la imagen de la foto en la que yo me he inspirado, no se ve que tenga muchas más, ¿eh? Yo he contado 4 o 5. Vale, pues ahora cerramos 1 y vamos de 2 en 2. La verdad es que es fácil de hacer. Y ya para completar el top vais a ver que es también muy fácil. Hacerle el resto lo que nos falta hasta el cuello, lo que nos falta hasta la largura de cintura que queráis, que en la foto yo lo veo bastante corto. Pero bueno, lo vamos a intentar hacer lo más similar a la foto, ¿vale? Lo más parecido. No garantizo que esté idéntico porque es que no es ni siquiera el mismo material. Pero lo voy a intentar. Bueno, pues así, yo ya he hecho 2. Voy a completar las otras 2 que me faltan para tener las 4 vueltas. ¿Vale? Cuando terminemos de hacer las 4 vueltas, aquí hacemos una cadenita y cerramos ya. Voy a añadir el otro color con el que voy a terminar el top. Vosotros podéis continuar con el mismo tono que estoy utilizando. Yo es por el tema de no tener material. Y ahora vamos a hacer una primera vuelta para intentar emparejar esta zona. Veis que aquí se quedan más altitos, ¿vale? Tenemos que conseguir que esto se quede todo a la misma altura. Entonces, voy a añadir mi lanita aquí
Y ahora os explico lo que voy a hacer para que se nos quede todo a la misma altura. Ahora os voy a mostrar cómo se hace la parte de arriba del top, tanto del delantero como de la espalda. Y luego haremos la parte baja, que es diferente, ¿vale? Para hacer la parte de arriba, yo ya he hecho aquí la parte del cuello, ¿veis? Y la parte de arriba del delantero. Ahora haré con vosotros la parte de la espalda, que como os digo, es lo mismo que hemos hecho aquí. Y bueno, ¿veis? Se queda como recto ya. Y va 1, 2, 3, 4, 5, 5 vueltas. Y la sexta solo es la parte del cuello. Cuando lleguemos a esta parte os diré qué tenemos que hacer ahí. Ponemos nuestra pieza extendida y añadimos la lana que vayamos a utilizar. Yo cambio de color. Cambio de color porque no tengo lana del tono de la trenza, pero lo ideal es hacerlo todo del mismo tono. Bueno, aunque así también va a quedar bonito, ya veréis. Aquí lo que hacemos es, en este primer punto donde hemos añadido la lana, hacemos una cadena y hacemos un primer punto bajo, en el segundo otro. ¿Se ve dónde hay que meter? ¿Veis? Tenemos las espiguitas. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Vamos a hacer 4 medios puntos altos en los siguientes. 1, 2, 3, 4. Y ahora mirad, aquí que es donde tenemos el cruce, vamos a hacer lo siguiente. En punto alto. Un punto alto sin terminar, en el siguiente un punto alto sin terminar y en el siguiente, que sería este, ya añadimos la trenza. Entonces ponemos nuestra trenza rectita, vemos a qué punto corresponde, que sería este, y nos vamos a ese punto que teníamos que coger. Y ahí hacemos otro punto alto sin terminar. Llevamos 3. Ya solo cogemos la de arriba, de nuevo. Ya hemos unido con el de abajo y solo continuamos trabajando el de arriba. 3. Y ahora llevo 4 sin terminar y 5 sin terminar. Y lo cerramos todo, hacemos una cadena. Continuamos con 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Y de nuevo, como estamos arribita de la onda, aquí son puntos bajos. 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a repetir igual que hemos estado haciendo aquí. Ahora van 4 medios puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y tenemos que hacer los 5 puntos altos cerrados juntos. Aquí tenemos 1 y 2, el 3 que va montado y va con el de atrás, ¿vale? Y continuamos los otros 2. 1, 2, el 3 que está aquí detrás. Tenemos que soltar un momentito para ver cuál es el que nos coincide para unir ahí. Y es este. Llevo 3.
Vamos a cogerlo enterito. Cuatro. Continúo ya solo con el de arriba. Y 5. Perdón, voy a repetir porque en el 3 en el que tenemos que hacer la unión. Entonces hacemos 1, 2, 3, sin terminar, y ahora ya sí, 4 y 5, que antes no sé si lo había hecho bien. Cierro, hago una cadena. Continúo en los 4 siguientes medios puntos altos, 1, 2, 3 y 4. En los 4 siguientes 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. En los siguientes 1, 2, 3 y 4 medios puntos altos. Y ahora vienen los 5 puntos altos que van cerrados juntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos todo. Hacemos una cadena. Medios puntos altos serían 4 ahora. 1, 2, 3, 4. Ahora puntos bajos son 4. 1, 2, 3, 4. 2 puntos altos y luego sería, no, mentira, perdón, 4 puntos, medios puntos altos, perdón, 1, 2, 3 y 4. Ya estamos llegando al final. Ahora sí van los 5. Voy a poner bien mi trenza. Para hacer aquí la última unión. Uno sin terminar, 2 sin terminar, en el tercero, pero tengo que contar aquí un momentito. Mira, voy a saltar un momento porque tenemos que contar que tenemos que tener al principio igual que al final. Entonces hemos hecho al principio desde los 5 que van unidos juntos, que están aquí, hemos hecho 1, 2, 3, 4 medios puntos y luego van 8. 4, 8, 12 y los 5. Entonces, vamos a contarlos, ¿vale? Que nos coincida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí van 2 que van cogidos con los 5. El tercero, que es el que une. Este sería el que une. Lo voy a dejar aquí cogidito.
Ahora sí, voy a hacer los 5. 1, 2, vamos a retomar este, que es el que nos va a unir. 3, 4, uy, perdón. Es que estoy pendiente de que a la vez estoy haciendo la comida, aunque no lo creáis. Aquí. 4 y 5. Ya me está avisando eso que lo tengo que parar. Ahí. Y 5. Ahora. Venga, ahora lo cerramos todo. Hacemos una cadena y vamos a continuar, que nos tienen que quedar 12 puntos. 4 en medio punto alto. 1, 2, 3 y 4. Y 8 en puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Este se ha quedado aquí más cerradillo, pero hay que cogerlo. 6, 7 y 8. Vale, pues ya tenemos la primera vuelta de la parte de arriba del top. Y con esta puntada hemos conseguido que se nos quede más o menos parejito. Ya con las siguientes vueltas ya se ve totalmente plano. Vamos a hacer la vuelta. Para la vuelta número 2 vamos a cambiar del número 10 y vamos a trabajar con la aguja del número 8. ¿Vale? A partir de ahora que se nos quede un poquito más ajustadito. Y la vuelta número 2 es hacer una vuelta entera, todos los puntos en medios puntos altos. Solo eso. Levantamos una cadena y hacemos el primero aquí mismo. ¿Vale? Vamos a hacer toda la vuelta, todos los puntos que nos encontremos en medio punto alto. He terminado la segunda vuelta, giramos el tejido, levantamos una cadena y vamos a hacer la tercera vuelta. En este primer punto hacemos un medio punto alto, una cadena, nos saltamos un punto y hacemos un medio punto alto. Una cadena, nos saltamos un punto y hacemos un medio punto alto. Una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente el medio punto alto. Cadena, saltamos un punto, el siguiente medio punto alto. Cadena, saltamos un punto. Toda la vuelta así. La vuelta número 4 y la 5 la haremos entera con medios puntos altos. Levantamos una cadena, en el primer punto hacemos un punto y en el espacio hacemos otro punto. En el punto alto de la base hacemos un punto y en el espacio hacemos otro. Y así lo que hacemos es recuperar los puntos que teníamos. Yo tengo un total de 67 puntos, por si os sirve de referencia.
Me han salido 67 puntos en el delantero y 67 en la espalda y un total de 33 huequecitos. Es importante que lo contéis para que las dos partes, luego a la hora de unirlo en la parte del cuello, nos queden igual. No tengamos problemas a la hora de unirlo. Entonces, los huequecitos, yo contando huequecitos me salen 33. Y los puntos son 67. Vale, pues esta es la cuarta vuelta, la hacemos así, haciendo un punto en cada punto. Y la siguiente vuelta, que es la vuelta número 5, pues hacemos un punto en cada punto también. ¿Vale? Voy a completar esta vuelta haciendo todos los puntos, otra vuelta más haciendo todos los puntos y nos vemos en la sexta vuelta, que es la última, que es donde vamos a hacer la parte de los hombros para que nos quede el hueco del cuello. Ya lo único que nos faltaría es hacer una vuelta extra solo en la parte de los hombros para dejar el escote libre. Entonces marcaremos desde el principio 23 puntos y haremos 23 puntos a un lado, dejaremos el escote libre y haremos 23 puntos a otro. Simplemente. Entonces aquí, antes de cortar la lana, yo voy a hacer este lado con 23 puntos, con 23 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Cadena y lo corto. Al otro lado, pues lo que he dicho, los últimos 23 contamos 23 puntos, añadimos la lana y trabajamos estos 23 puntos. La medida de hombro, por si no os coincide porque estáis utilizando otro grosor de lana, la medida de hombro es 32 centímetros, la medida de cuello, se serían 32 a un lado, 32 a otro, y el escote mide 29. ¿De acuerdo? Voy a terminar la otra parte del hombro y nos vemos para hacer ya la parte baja, para ir adelantando. En la parte baja tanto del delantero como de la espalda, vamos a hacer las dos primeras vueltas que hemos hecho en la parte de arriba de las trenzas, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que hacer esta en la que hemos hecho 8 puntos bajos, 4 medios puntos altos, 5 puntos altos cogidos aquí en la curvita, unidos juntos, volvemos con 4 medios puntos altos, 4 puntos bajos, 4 medios puntos bajos, los 5 que unen juntos, así esta primera vuelta y la segunda vuelta que es entera, toda en medio punto alto, un punto en cada punto, ¿vale? Ahí nos quedamos. Y nos vemos en la siguiente vuelta de los huequecitos, del punto calado, ¿vale? Vamos a adelantar en tanto delantero como espalda estas dos primeras vueltas. Pues hasta aquí tenemos que tener la parte de arriba terminada, la parte de abajo con las dos vueltas para emparejar lo que es el resto de abajo, ¿vale? Con las dos vueltas, igual que hemos hecho estas dos primeras vueltas de aquí. Acordaros que la primera vuelta se hace con una aguja del número 10
Y a partir de la segunda trabajamos ya con la aguja del número 8. Cuando tengamos las dos piezas iguales, vamos a unir ya la parte de los hombros. Y para eso lo que vamos a hacer es ponerlas de revés a ver, sería una parte del derecho, otra, a ver, así sería, vale, las tenemos que enfrentar entonces, así, la de abajo del derecho, la de arriba del revés. ¿Vale? La de abajo del derecho, la de arriba del revés. Las enfrentamos y tenemos que unir solo lo que es la parte del hombro, desde aquí hasta lo que es la vuelta que hicimos extra, con los 23 puntos. Esos 23 puntos los tenemos que unir a un lado y los 23 puntos que tenemos al otro igual. Y dejamos el hueco del escote. Podemos unirlo con la agujita y cosiéndolo o con punto deslizado como lo voy a hacer yo. Para no tener que añadir más lana, lo que hago es que a la hebra que tenía aquí, en la de atrás, le he hecho un nudo de cirujano y así ya no me dejo otra hebra por ahí, que ya tengo unas cuantas que tengo que rematar después. Bueno, pues vamos a ir cogiendo. Mirad. Tenemos que enfrentar y tenemos aquí una espiguita. Aquí tenemos, buscamos la espiguita de la otra parte, que es esta de aquí. Que no nos confundamos con esta parte. Y tenemos que ir uniendo punto con punto. Solo cogiendo la hebrita de dentro de la espiguita. Esta de aquí y la de dentro del otro lado. Y vamos haciendo puntos deslizados. Un momentito porque el primero lo suyo es que hagamos una cadena, lo pasamos y hacemos una cadenita. Así se nos queda más asegurado. Pues ya uno por uno. Vamos viendo. Este está cogido, que es el primero, nos vamos al siguiente. Y hacemos punto deslizado. A mí me gusta ir comprobando que lo estoy haciendo bien. Y deslizamos. Voy a pasar el nudito que se me quede dentro. Y así vamos a ir uniendo los 23 puntos que tenemos ahí en la parte del hombro. Cuando terminemos un lado, hacemos lo mismo en el otro. Si para vosotros es más fácil coger agujita, lo podéis hacer a costura también. Bueno, pues voy a continuar así hasta llegar. Yo le tengo puesto un marcador, ¿veis? A esta parte. De todas formas, se aprecia perfectamente que es la parte que sobresale más. Y aquí ya he unido el último punto, así que hago una cadena, corto y ya lo tengo unido.
¿Qué haríamos ahora? Nos vamos al otro lado y aquí hago lo mismo. En esta hebrita de atrás hago un nudo de cirujano que no es un nudo normal, si habéis dado cuenta, bueno, repito, aunque ya lo he hecho en varios vídeos, se nos queda más seguro si hacemos esto. Giramos aquí, giramos allí y volvemos a girar en el derecho. Hemos girado una vez en dos veces en el derecho y una vez en el izquierdo. ¿Veis? Se queda súper fijo el nudo. De tal manera que ya podemos cortar pegadito, pegadito, que no se nos va a ir. Pues igual cogemos esa hebra, cogemos la de aquí, de dentro, pasamos, vamos a hacer una cadena para asegurarla y a partir de ahí vamos uniendo uno por uno. ¿Vale? Voy a seguir así hasta el otro lado hasta llegar al final. Y ya lo pasamos al derecho para ver cómo nos ha quedado esa costurita. ¿Veis? Se queda muy bien, no se nota apenas que tenemos ahí unión hecha. Y tenemos nuestro hueco para meter la cabeza. Aquí tenemos el escote. Muy bien, pues ya la parte de arriba estaría hecha. Ahora lo que tendríamos que hacer, o por lo menos lo que voy a hacer yo ahora, es metérmelo por la cabeza y delimitar el cuerpo. ¿Dónde quiero que me quede el cuerpo y qué va a ser manga? Desde aquí, qué va a ser manga y qué va a ser cuerpo. Y eso, pues me lo tengo que probar y comprobarlo porque no lo sé así, la verdad. Yo estoy haciendo una talla M. Para más talla tendréis que hacer la trenza más larga para que luego tengáis más sitio de donde sacar cuerpo y manga. Bueno, pues me lo pruebo y os digo. Yo calculo un trocito así para cada manga y el resto de cuerpo, pero os lo digo seguro ahora. Pondremos unos marcadores en el hueco de nuestro cuerpo. Y lo que va a un lado y a otro del marcador lo uniremos, que serán las mangas. La medida que yo me he dejado en el cuerpo ha sido 40 centímetros de ancho, a un lado y otro. Y de manga he dejado el resto de puntos que me quedaban, que han sido 18 a un lado, cuento 18, pongo marcador, cuento en la parte de atrás 18, pongo 1 ahí, porque vamos a cerrar ahora, a partir de ahora vamos a cerrar la manga y trabajar solo la parte del cuerpo. Entonces dejaros vuestro tamaño, ponéis un par de marcadores, os lo probáis, que os entre bien por el cuerpo, que os quede cómodo y lo que sobre lo dejáis de manga. Y aquí me dejé yo una hebra larga para poder hacer ahora la unión, la costurita de la manga. Tenemos que volver del revés y unir la pieza hasta el marcador. Igual que hemos hecho en la parte del cuello. Con punto deslizado o con costura, como queráis.
¿vale? Unimos toda la parte de la manga hasta el marcador y la otra manga igual, dejamos el cuerpo libre. Ya tenemos las mangas cerradas, le damos la vuelta otra vez del derecho a la labor, ¿vale? Tenemos las dos mangas ya unidas, tenemos nuestro hueco para el cuerpo. Y ahora vamos a trabajar pues con la misma lana que me ha quedado de la costura, vuelvo a hacer un nudo de cirujano para añadir la madeja y voy a empezar a trabajar, pero en circular. En vez de hacer por piezas y luego hacer costura, nos ahorramos la costura del cuerpo trabajando aquí en circular. Ahora la vuelta que nos pertenece hacer, vamos a repetir el patrón de aquí arriba, es la de los caladitos. Un medio punto alto, una cadena, saltamos un punto, un medio punto alto. Después haremos dos vueltas en puntos altos, o sea, en medios puntos altos, volvemos a repetir este de los huequecitos. Así vamos repitiendo hasta tener el largo que nos guste. Que en el caso de la imagen en la que nos estamos inspirando, ya veis que es corto, pero yo me lo voy a hacer a mi gusto, al largo que yo vea que es ponible para mí. El tema del cuello, igual. Yo lo estoy haciendo lo más fiel posible a la imagen, a la foto que he visto, pero es un cuello muy amplio y para el verano va bien, pero como yo esta prenda la estoy haciendo en un acrílico que es más bien de invierno, pues al final le cerraré un poco la parte del cuello. Pero si vosotros lo estáis haciendo con algodón para verano, pues así el cuello abierto os va a quedar más similar a lo que estamos intentando hacer, ¿vale? Pero yo esta parte ya os digo que la voy a cerrar un poquito. Haré la foto así abierto para que veáis que es más o menos similar a lo que estamos queriendo imitar, pero yo lo cerraré después. Vale, pues aquí voy a unir de nuevo la lana y vamos a empezar a hacer vueltas. Y empezaremos a trabajar nuestra primera vuelta aquí mismo, en el cierre de la manga. Vale, yo aquí he hecho ya mi nudo de cirujano y como me había dejado un montón de hebra, pues la verdad que lo he hecho lejito. Aquí tenemos el nudo. Bueno, pues aquí en el centro vamos a hacer uno. Aquí hay espacio para hacer dos, pero vamos a hacer uno nada más. Que se nos quede esta parte un poquito más cerrada. Nos queda la hebra en medio de dos huecos. Nos vamos al hueco de atrás. Me voy a meter aquí profundito para que me quede bien cerrado, no se me quede ahí un hueco. Me traigo la lana. Hago una cadena. Y me vuelvo a meter ahí. Saco hebra. Me meto en el siguiente. Saco hebra. Y hago mi primer medio punto alto. Y ahora nos toca el patrón de el punto calado. Entonces hacemos una cadena, saltamos un punto y en el siguiente hago el medio punto alto. Hago una cadena, salto un punto y en el siguiente hago un medio punto alto. Hago una cadena, salto y me voy al siguiente. Esta vuelta entera. De esta forma. Y ya repetimos el patrón hasta conseguir el largo que nos guste a cada una. Yo diré la vuelta que yo me he dado para un largo ponible. Para mi gusto. Salto uno, me voy al siguiente. Salto uno, me voy al siguiente. Pero bueno, eso ya es cuestión de lo que os vaya gustando a cada una. Si lo queréis más cortito, hacéis menos vueltas. Y el patrón es, hacemos la vuelta de calado que estamos haciendo ahora y luego dos vueltas en medio punto alto. De nuevo, vuelta de calado, de nuevo, dos vueltas en medio punto alto. Simplemente eso hasta conseguir el largo que nos guste y habríamos terminado el top. Fácil, fácil. Con lo difícil que se veía, ¿eh? Pues muy fácil. No me está quedando exactamente igual por culpa de no tener el material. Lo estoy haciendo con un acrílico que es lana de invierno. Pero cuando lo hagáis con algodón, que sea gordito, de este grosor, sería lo suyo,
Veréis que os va a quedar igual. Yo es que ahora mismo estoy atada de pie y mano con todo cerrado, no puedo ir a la tienda ni a nada. Bueno, pues saltamos uno y ya estamos de nuevo aquí en la costura de la otra manga. Y hacemos lo mismo. Entramos, pero para que no se nos quede un hueco muy grande, vamos a meternos aquí abajito, que está esto apretado. Está bien apretado. Me meto aquí, saco, me meto en el siguiente, saco y lo hago. Cadena. Y ya me voy. Hemos hecho el frontal, ahora me voy por la espalda. Me salto uno y en el siguiente. Cadena, me salto uno y en el siguiente. Cadena, me salto uno y el siguiente. Y aquí ya he llegado donde empecé, he hecho mi cadena, me salto uno y me uno al primer punto que hicimos. Entro aquí con punto deslizado. Y vamos a hacer la siguiente vuelta, que es la de puntos altos, medios puntos altos. Hago una cadena y ahí mismo hago el primero. Me meto en el espacio y hago otro. Me meto en el punto y hago el punto. Me meto en el espacio y hago otro. Y así recupero los puntos que teníamos en la base. Donde hay cadena va un punto y donde hay un punto va otro punto. Y aquí, como no hay ni menguados, ni aumentos, ni nada, pues trabajar así las vueltas que necesitemos. Voy a trabajar así hasta llegar de nuevo aquí y de nuevo me deslizo, cierro la vuelta y empiezo otra igual que esta. En medios puntos altos, un medio punto alto en cada medio punto alto. Tengo otra vuelta hecha, me vuelvo a meter ahí y vuelvo a cerrar la vuelta. Bueno, pues ahora hemos hecho una, tenemos que hacer otra. En medio punto alto. La siguiente, la de los calados. Las dos siguientes, la de las dos vueltas de medios puntos altos, como estamos haciendo ahora. Ahora repetimos, cuando terminemos esta vuelta, repetimos estas tres vueltas otra vez. Las veces que nos haga falta. He cerrado la vuelta, repetimos. De nuevo, calado y dos vueltas. Ahora empieza la de calado. Aquí hacemos el primer medio punto alto. Una cadena, salto un punto, me voy al siguiente. Cadena, salto un punto, me voy al siguiente. Cadena, salto un punto, me voy al siguiente. Bueno, ya me estoy repitiendo mucho, ¿eh? Esto ya no tiene más explicación que dar. Vamos a trabajar el largo ya. Hacer las vueltas que sean necesarias. A ver cómo hago para que veáis bien. Este es el cuerpo, ¿veis? Vamos a trabajar el largo que nos gusta a cada una. Mira, así quedaría con el largo tejido. Yo lo he tejido más largo. He repetido el patrón 1, 2, 3 y 4 veces. En la foto que hemos visto, creo que lleva 2 veces nada más. Queda cortito. O es que es una lana que cunde más y no sé. Pero me da la impresión de que es bastante más corto de lo que yo lo he hecho. Yo lo he hecho un pelín más largo porque no me gustaba tan cortito. ¿Vale? Ya solo faltaría, habríamos terminado y solo faltaría ponerle
que en las mangas, si os fijáis, lleva como unas cuerdecitas colgando de la misma lana, que no lleva nada complicado, es simplemente ponerle las cuerdecitas si queréis. Lo que creo que lleva son tiritas de lana, simplemente, y la vais cogiendo con un nudito y ya está. Eso es lo que yo aprecio en la foto, ¿eh? La ponemos parejita y hacemos un nudito y ya eso se queda ahí colgando. Lleva unas cuantas. Yo no se las voy a poner, ¿vale? Y estaría listo. El largo que le he tejido hacia abajo, por lo que os he dicho, he repetido 1, 2, 3 y 4 veces el patrón, son 20 centímetros desde las dos vueltas de la trenza hacia abajo. Y el total del top de largo desde el hombro hasta abajo del mío, que eso es algo que yo os digo que es muy fácil que lo hagáis vosotros a vuestro gusto. Del mío serían 49 centímetros. Lo voy a dejar ahí porque, bueno, lo quería hacer lo más parecido a la foto número 1, que es la que ha ganado de la encuesta que os he hecho, tanto por mis redes sociales en Facebook, Instagram, como en la comunidad de YouTube. Ha estado empatada la cosa, pero realmente ha sido más gente la que ha preferido el número 1 al número 2. Pero también es verdad que hay una cantidad de gente considerable que quería el número 2. Y no os voy a dejar con las ganas. Así que, como de todas formas, este top lo he tenido que realizar en lana por no tener el material adecuado ni la posibilidad de comprarlo ahora, pues lo que voy a hacer es, para que no os quedéis con las ganas, las que queríais el número 2, deshacer desde aquí hacia abajo toda la parte que va calada. Voy a dejar la parte, las dos vueltas que hemos hecho para poner la trenza pareja, ¿vale? Esa la vamos a dejar tanto abajo como arriba y todo lo demás lo voy a deshacer. Voy a utilizar la parte central ya tejida para haceros la opción número 2 porque es súper similar y lo que yo veo que cambia es eso, que no lleva punto calado, que lleva un punto más parejito, más de invierno y que lleva un cuello alto. Y la manga también va un poco más cerrada, luego acaba como con puño. Entonces voy a aprovechar que ya esto lo tengo hecho y que no lo voy a dar utilidad así porque el material no es el adecuado y esto en invierno tan calado no me lo voy a poner. Aprovecho, lo modifico, ya me lo dejo hecho para invierno y bueno, este top que también me ha gustado, cuando tenga la posibilidad de poder adquirir el material adecuado, me lo volveré a hacer. Pero bueno, ya tenéis por lo menos el patrón de cómo se hace. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Espero que estéis contentas con el resultado, que la verdad es que yo lo veo bastante similar al que queríamos imitar. Aunque ya os digo, si hay algo de diferencia, es más por el material que por la puntada, porque la puntada que se utiliza yo creo que es prácticamente la misma. Pues como siempre, muchas gracias por acompañarme, dame like, suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos prontito para hacer la acción número 2. Hasta luego.